Nosotros somos tratamiento, nosotros somos tratamiento de esa educación de tiene dos, su papá y tú y yo somos hijos. Nosotros somos hijos de nuestro padre. Pero ahora ya saben que porque si no, no de la pobre chao. El tema de Oye, no le veo hace años, pero es que no me quiero dormir al señor porque siento que cuando él está bien mal, buenas noches. Agradecemos su participación en el conversatorio Nuevos ejes temáticos en el cuento. Los autores van a poder conversar con ustedes al finalizar del auditorio. Los invitamos a ubicarse allí, por favor. En esas mesitas, los autores van a poder firmarles libros. En breves momentos va a iniciar otra presentación del libro del mismo autor, así que, por favor, si fueran amables, acercarse al finalizar el auditorio para que en este lugar puedan hacer la firma de autógrafos y también tomarse fotos si se requiere. Agradecemos su comprensión. Por favor, los invitamos a ubicarse en la parte trasera del auditorio para poder dar inicio al próximo evento. Muchas gracias por su comprensión. Me llegó una oferta de mi agente desde España que me decía: hay alguien interesado en una empresa de audiolibros, está interesado en que escribas una novela para audio en 10 capítulos, me dijo, cosa que a mí nunca me había pasado, ¿no? Que uno escribe según su propio ritmo, y eso no se concretó, pero me quedó la idea. Entonces, con esa pauta, y cuando me dijeron me hicieron ese ofrecimiento, yo sabía que tenía que escribir sobre esto. O sea, como el pedido era tipo un original de Netflix, o sea, 10 episodios, que haya un cliffhanger al final de cada episodio, yo decía, esto tiene que ser una aventura y tengo que crear una aventura en la que ponga en juego el temor de ser padre en una sociedad machista. Entonces, para mí fue esto: voy a recrear un recorrido en el cual un padre va a rescatar o a ver qué ha ocurrido con su hija. Y fue así. O sea, si no me hubieran hecho ese pedido, seguramente no hubiera decantado toda esta enorme nube que yo tenía ahí que puse en la novela. Ocurre algo que me conmueve y me doy cuenta que he sido atravesada por el rayo y lo anoto para no perderlo, ¿no? Entonces, y ese gesto generoso que he recibido se convierte en el disparador. Entonces, ¿cuál fue ese gesto generoso? Murió mi perrita de 16 años, perrita que emigró conmigo a Buenos Aires, y la veterinaria que había estado en el proceso había sido muy amable, muy sabia, muy pudorosa, y dijo esto, que fue: dame un ratito, la voy a poner en la posición en que nació. ¿Ya? Ustedes se imaginan esa escena que una veterinaria ponga a la perrita en una bolsita y la pegue contra su cuerpo caliente y te devuelva algo que estaba en la posición de cachorro recién nacido, y el torrente se me contuvo porque me dio mucha paz ese gesto tan humano, y lo que pensé fue: yo querría que sucediera eso, ¿no? Ser moldeada a mi muerte, al calor del ser querido, y no estirada al tamaño de un cajón de madera. Entonces llegué a mi casa y escribí: voy a ponerla en la posición que nació, dijo Alicia. Y ahí empezó. Y me di cuenta que tenía que ver con las cenizas de una mascota, las cenizas de mis padres, y que por fin estos largos duelos bien hechos, duelos bien pensados, no psicopáticos, tenía que dejarlos ir. Y fue a través de la escritura que eso sucedió. Entonces, y sabía que no eran cuentos, que era una novela. Entonces solo me dediqué muchísimo a, ¿no?, como un estado de concentración, de entrega,
de voy a hacer esto para mí, no me importa ¿no? No me importa qué pase después. Yo nunca pienso lo voy a publicar, yo pienso lo voy a escribir, ¿no? Y eso me pone muy, muy en tierra, ¿no? Lo voy a escribir con todo lo que hay en mi corazón, ¿no? Entonces, un poco así. Digamos, es una manera de... Y está el tema de la familia en ti, Katia, en todo tu trabajo constante. En mi caso, yo terminé, claro, Contarlo Todo se publica. A mí particularmente me agarró con los bolsillos vacíos, es decir, Contarlo se publica y no tengo nada en almacén. O sea, nada hirviendo, nada. En verdad sí tenía el arranque de este libro, pero no sabía. Ahora voy a contar un poquito de eso. Entonces empecé a escribir un cuento que luego se convirtió en una novela muy extensa y que se hacía más y más extensa. Cuando terminé una versión y la dejé parar por puro agotamiento, o sea, como si esto ya no... Abrí un archivo, así tipo Alejandro Sandra que abre sus documentos, abrí uno de los muchos archivos, ¿no? que uno tiene a veces ahí guardados, o carpetas o libretas, pero en mi caso son archivos, y abrí uno que era de un cuento que se llamaba Luces. Interesante porque ahora que tú me planteas esta pregunta tan psicoanalítica, ese archivo ya no era mi segundo libro después de Contarlo Todo. Probablemente ese archivo gigante fue el que de alguna manera absorbió toda esa presión que yo durante todos los años me he dicho que no siento, ¿no? Los tiburones de Nemo dirían negación, ¿no? Claramente estaría en algún lugar, pero yo no lo tenía presente probablemente. Entonces ese archivo salió de otra forma, probablemente con una libertad mayor. ¿Qué tenía este archivo? Un poco también algo similar al regalo del que tú hablas, ¿no? Yo estaba estudiando en Colorado, en Boulder, la pasaba muy mal, muy bien, académicamente muy bien, muy estimulante, vivencialmente la estaba pasando muy mal por mí más que por Boulder, ahora lo veo con los años, no me sentía bien. De esos tiempos en donde no te sientes bien es donde salen a veces las historias de la incomodidad, ¿no? Y me pasó que un día llegó a Boulder a estudiar Luis Hernán Castañeda, un amigo escritor, y salimos una noche con un amigo mío que también es escritor, que vivía en Seattle, y entramos a la noche, ¿no? De una manera diferente a la de la novela de Gustavo, sin miedo, o con otro tipo de miedos, ¿no? El miedo de qué voy a hacer aquí y tal, cómo me voy a mover en la noche sin un peruano que no maneje el idioma. Y recuerdo que este amigo tenía otro que trabajaba en un restaurante, y fuimos, y se instaló una discusión muy particular, que a mí me llamó mucho la atención, que era sobre si el lugar en el que estábamos, Boulder, era una ciudad o era un pueblo. Y entonces fue una conversación medio tarantinesca, ¿no? Es un pueblo por tales razones, no, es una ciudad por tales otras. Era un pueblo bien loco porque era chatísimo, una avenida central, pero tocaba Lou Reed. Te encontrás con un venado cuando salías de tu casa, y sin embargo, no sé, Patti Smith pasaba por ahí. O sea, era muy extraño para un limeño, digamos, en esa época no llegaba nadie a Lima y teníamos 10 millones de personas, digamos, ¿no? Y yo recuerdo que al día siguiente de esa noche, que terminó de una manera que no recuerdo, el diálogo se quedó conmigo. Y en la mañana abrí y escribí, así como toda esa primera línea, yo escribí un diálogo que era como, a ver chicos, ¿es una ciudad o no? Dijo Toto. No es una ciudad, dijo tal. Y el diálogo fluyó hasta un punto y se quedó ahí. Jaló 2 escenas más y lo guardé como se guarda, ¿no? Y entonces, claro, después de todo este proceso de la novela extensa o esta novela que trabajo, abrí ese documento, pandemia, confinamiento estricto, probablemente lo abrí sin pensar, este es mi libro después de contarlo todo, y cuando abres una cosa así, hay más humildad y la cosa fluyó. Y entonces una oración llamó a otra y entonces el texto se convirtió en lo que yo pensé que era un cuento y terminó siendo una novela de noche también.